18:55 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro. Con noticias que hubo ayer ya mismo, se dieron a conocer dos anuncios acerca de lo que va a ser Argentina, el posicionamiento de este país respecto a organizaciones internacionales, tratados, acuerdos, y una de esas noticias se daba mientras estaba básicamente la asunción, ¿no? Uno de estos anuncios fue la permanencia. Se especulaba, incluso hubo algunos medios internacionales que sacaron con titulares hoy, Milei retrocede, da marcha atrás en sus discursos acerca de las cuestiones climáticas, ¿no es cierto?, para nuevamente ahora permanecer, digamos, en el Tratado de París, uno de ellos. No dejar de pertenecer, digamos. Claro, reafirmar la pertenencia, digamos, ahí la permanencia en este tratado. Eso fue la primera noticia que alcancé a ver ayer a la tarde. Luego se dio... De todas maneras puede hacer como tantos países que pertenecen pero no cumplen, digamos. Exactamente, pertenecen pero no cumplen. La gran parte de los países, la mayoría de los países del mundo, si no me equivoco, 196 países forman parte de este tratado. Hay un caso el único caso de relevancia en lo que tiene que ver con los acuerdos de París es destacada la salida de Donald Trump en su momento, que Donald Trump tuvo dos salidas. Esto sí fue histórico, ¿no? Salir del Acuerdo de París apenas él asume, básicamente, los pocos meses, 5 o 6 meses, en 2017, él decide salir inmediatamente del acuerdo, luego salió de la OMS más adelante. Pero bueno, él en el caso de Trump, no le tiembla el pulso, digamos, en estas cuestiones. Ahora, luego de ello, se dio a conocer una decisión del gobierno argentino, en este caso, gracias al anuncio de Cancillería, Diana Mondino, que se tiene la intención de unirse. No estamos unidos, vamos a firmar la intención de unirnos a la OCDE. ¿Qué es la OCDE? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que estuve investigando un poco acerca de esta organización. Es cierto, yo voy a decir, hay unos, si no me equivoco, 38 países los que forman parte de esta organización, entre los que está Australia, Canadá, Suecia, Estados Unidos, Francia, Finlandia, Israel, Reino Unido, Corea del Sur, Bélgica, Alemania, Irlanda, Noruega, por ejemplo, y el resto. También es cierto que están desde el año 96, por ejemplo, Polonia y Hungría. Estos países están desde el año 61, mucho tiempo antes, época de la Guerra Fría. Año 96, después de la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, es que se empiezan a liberar estos países de Europa del Este, ¿no es cierto?, del comunismo, empieza a haber algunos cambios y es cuando deciden, ¿no es cierto?, unirse a lo que vendría a ser en aquel momento el mundo libre, ¿no?, año 96. Por lo tanto, estos países ya forman parte de la OCDE desde hace mucho tiempo atrás. Y no es y es como decíamos respecto a los acuerdos de París, el Tratado de París. No significa que se cumple con todos los lineamientos de la OCDE, porque vemos a Polonia y sobre todo a Hungría que claramente no lo hace. Simplemente ya tienen su permanencia desde hace mucho tiempo. El último país en unirse a esta organización es Costa Rica. Ahora, si bien es cierto que estos países forman parte y ninguno se ha retirado, y aún así no cumplen con tantas de las directivas o sugerencias en realidad que esta organización realiza, es cierto que es un poco, yo diría, sospechoso, cuestionable tal vez, mejor dicho, o para poner en agenda de por qué tenemos la intención, qué sacaríamos de provecho de esta organización. Eso es una de las cuestiones que por ahí tendrían que informarse, ¿no?, más a la gente. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar, si los vamos a cumplir, y cuáles son los beneficios que obtendríamos? Porque acá viene una serie de requisitos que son las que llaman la atención. Para pertenecer a esta organización, que de acuerdo a lo que se ve, es una organización que podríamos decir claramente caracterizada por el globalismo y el atlantismo, fundada, como decía, en el año 61, tiene las oficinas centrales desde siempre en París, en Francia. Una de las características es pagar para ingresar, básicamente, o pagar, ¿no es cierto?, mientras ya se forma parte. La OCDE, porque por lo tanto es financiada por sus países miembros, y los aportes nacionales se basan en una fórmula que toma en cuenta, por ejemplo, el tamaño de la economía de cada miembro, básicamente. Estos aportes, en 2019, para la última referencia que pude encontrar, alcanzaron los 202 millones de euros. 202 millones de euros, y Estados Unidos es el país que más aporta, destina cerca de un 21-22% del total. Por el otro lado,
En el otro extremo está Islandia, que destina un 0,6% de ese monto total. Habría que ver, respecto a eso, qué ocurre con Argentina en referencia a esos aportes. ¿Cuánto vamos a aportar? Porque si no hay plata, ¿y cuál es el beneficio, el costo-beneficio de este pedido de ingresos? Que aún no hemos ingresado. ¿Por qué retrocedemos? Se necesitan requisitos. Y en los requisitos está formalmente tener una economía de mercado funcional, políticas que promuevan la democracia y el respeto de los derechos humanos, la adopción de estándares y prácticas internacionales en áreas como la tributación. Son países con cargas tributarias altísimas, por ejemplo, estamos hablando del caso de Austria, uno de ellos, por ejemplo, y lo que buscan es siempre tener una estricta, ¿no es cierto?, práctica en referencia a contra los evasores. Los países tienen que combatir la evasión. Esa es una de las características de esta organización. También tienen que tener compromisos con el medio ambiente y la gobernanza corporativa. Además, también se espera que estos países candidatos para ingresar demuestren compromiso con cooperación internacional y estén dispuestos a implementar distintas reformas para cumplir con todos los estándares de la OCDE. Ahora, resumiendo, en materia ambiental, lo que se lee para ingresar como requisito es, respecto al cambio climático, un compromiso con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, implementando medidas para mitigar el cambio climático y adaptarse a sus impactos. Por otro lado, una evaluación ambiental, por ejemplo. Integración de evaluaciones ambientales en procesos de toma de decisiones para proyectos y políticas que puedan tener impactos significativos en el medio ambiente. A propósito de esto, hay un grupo, obviamente, que sigue de la OCDE, que realiza un seguimiento y que se cumplan estos estándares para poder ser parte y formar parte de esta organización. Es decir, gente que controla que vos estás apto para ingresar si cumplís con estas cuestiones. No es un organismo, por cierto, que otorgue créditos ni fondos o recursos para financiar inversiones. No es el FMI, por ejemplo. Por el contrario, lo que hace es brinda conocimientos y asesoría para mejoramiento de políticas públicas. También se pueden hacer tratados, mejor dicho, cooperación para temas de educación, por ejemplo, con Finlandia, que también forma parte. Por lo tanto, bueno, es por eso que dicen, nos estamos uniendo, Argentina se conecta nuevamente al mundo. Hay que ver cuál es el costo de conectarse nuevamente al mundo en este momento. Por eso es básicamente una organización contraria a la organización de los BRICS, que tienen también estas características, no estos requisitos, por cierto, pero sí estas características de cooperación en general, en tecnología, cuestiones de tecnología, de economía, exportación, importación. Las iniciativas que tiene esta organización es fomentar sociedades y economías que sean justas, ecológicas y resilientes. Y otro objetivo es tolerancia cero, como les dije, a la evasión fiscal de todos los contribuyentes de cada país que son de los miembros y de los futuros países que vayan a ser miembros. Debe haber un control estricto respecto a la evasión. Incluso a través del apoyo de la transformación digital de la administración tributaria. Estrictamente, todos estos países hay un informe específico acerca de la administración tributaria y los lineamientos que deben seguir. Y para finalizar, doy dos ejemplos acerca de lo que ha ocurrido recientemente con dos países de América del Sur, uno de ellos Colombia y el otro Chile. Un ejemplo de esto se dio en el referido a la OCDE. Recientemente apoyó la reforma laboral y previsional de Gustavo Petro en Colombia, afirmando estar de acuerdo con la reducción, por ejemplo, del salario mínimo. Por el lado de Chile, fue cuando la OCDE, otra recientemente, pidió a este país, a Chile, avanzar en una reforma tributaria y le advirtió al país de los riesgos para la economía de rechazar la nueva constitución. Bueno, saquen las propias conclusiones. Aparte de todo esto, está directamente la OCDE da su apoyo formal y definitivo, ¿no es cierto?, a lo que es el compromiso con la Agenda 2030. Pueden encontrar el semanal global, acción por XODS de la OCDE, cómo pueden los resultados de la cooperación para el desarrollo OCDE apoyar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Para lograr un cambio real para las personas, las sociedades y el medio ambiente, la cooperación OCDE para el desarrollo debe tener un gran impacto. Bueno, esto es lo que pude encontrar acerca de la OCDE. Por lo menos deberían dar sus explicaciones los funcionarios elegidos acerca de qué vamos a sacar de esto, qué vamos a aportar y darle un poco más de claridad a la gente, porque
son cuestiones bastante gruesas, digamos. Hagan una consulta popular, no sé, hagan algo, pero denos alguna explicación. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.